Gracias a Dios. Recibimos pues a los que nos acompañan a través de los medios. Qué gusto que nos estén acompañando en este día, porque sabemos que Dios quiere hablar a nuestros corazones en forma específica y especial. Y es de provecho para nuestras vidas que estemos muy atentos a lo que Dios quiere decirnos. Aquí su hermana Eileen Maldonado, como siempre, su iglesia Capilla del Rey en la ciudad de Orlando. Y sin más preámbulos, presentamos pues a nuestro pastor Luis Germán Mercado. Muchas bendiciones a todos. Pastor. Amén, iglesia. Víctor, en su participación, se me adelantó en parte del mensaje que yo tengo hoy. Yo quiero que me acompañe al Salmo 119. No está en el centro de la Biblia. Ese no es el centro de la Biblia, no es exactamente. Pero es el capítulo más largo de la Biblia. Escúchame bien. Este salmo es un acróstico. ¿Sabe qué es un acróstico? Es una palabra que es escrita usando las primeras letras de varias palabras para formar una. Bueno, pues el autor de este salmo se piensa que fue el rey David. Utilizó las 22 letras del alfabeto hebreo para escribir 22 secciones de 8 versos, de 8 versículos cada una. Si multiplica 22 por 8 son 176. Son 176 versos. De los cuales en esos versos, en todos, hay un común denominador, en todos ellos, menos en 4. Y ese común denominador es la palabra. La palabra se menciona en este capítulo de los Salmos, de principio a fin, excepto esos 4 versos. Otro común denominador, que esas 22 secciones están escritas en primera persona. Ahí el autor se está dejando ver en la escritura de este salmo. Es una autobiografía. Tiene muchos datos autobiográficos. Y lo que me llama la atención, que en toda esta autobiografía, el autor no se presentó como un campeón, como una figura que está en un estandarte más allá de la experiencia de todos los hombres mortales. Ahí está el autor presentándose en momentos de profundo dolor, en momentos de abatimiento, en momentos difíciles de su vida. Algunos, los comentaristas que más abundan sobre este salmo, coinciden muchos de ellos en decir que fue escrito por David y que fue escrito a lo largo de toda su vida. Si usted mira Segunda de Samuel, usted sabrá que David fue ungido siendo un jovencito, posiblemente de algunos 11 años. Fue ungido como rey de Israel. Pero pasaron varios años antes de que aquel jovencito llegara a ser rey. Y en ese interín, aquel joven huyó, fue perseguido, fue vituperado, fue atacado por los que eran más fuertes que él. Y ahí están los salmos. Los que eran más fuertes que yo me persiguieron. Uno de ellos, el rey de turno, el rey Saúl, era su archienemigo. El rey David tardó en llegar a ser rey cierta cantidad de años, aproximadamente 14 años más. Y dice 1 Samuel que reinó durante 40 años. Es decir,
si este salmo fue escrito y recopilado durante esos 40 años que reinó David, a quien se le conoció como el dulce cantor de Israel, él mismo los compuso. Entonces, este salmo recoge las vivencias de una vida. ¿Cuántas cosas ocurren en una vida? Se puede estar hoy arriba y mañana abatido. Se puede estar hoy entre medio y después un poco más arriba y después un poco más abajo, en términos de la experiencia. Es decir, los días son cambiantes. Podemos estar en el monte y después en el valle. Todo eso está recogido en este salmo. Lo que me llama la atención, que revela durante todo este salmo, es que quien lo escribió tenía una fe madura. Tenía una fe madura. Y usted escuchó bien. Usé la palabra, el adjetivo maduro. Es posible tener una fe inmadura. Y Jesús mismo enseñó. Cuando Jesús enseñó acerca de la parábola del sembrador, dice, el sembrador salió a sembrar y lanzó la semilla, y parte de esa semilla la lanzaba hacia arriba, parte de esa semilla cayó junto al camino, parte en pedregales, parte entre espinos. Pues esa que cayó en pedregales, Jesús, cuando interpretó la parábola a los discípulos, dijo, esa semilla que cayó en pedregales fue de alguien que recibió la palabra con gozo al momento. Recibió la palabra con gozo, pero cuando llegó la persecución por causa de la palabra, se apartó. Es decir, la recibió con gozo, llegó la persecución y se apartó. Una fe inmadura. ¿Por qué? Porque pensó que la palabra le garantizaba una vida donde el camino estaba expedito, donde no habría sufrimiento, donde no había, que Dios iba a ser el Dios que lo iba a librar de todo dolor, de toda dificultad y de todo sufrimiento. Entonces, si no es así, por demás he creído yo. Eso fue lo que dijo aquel que sembró, que fue sembrado junto al camino. Si en la vida cristiana también hay dolor, si caminando yo con el Señor también voy a pasar por pruebas y tribulaciones, entonces ¿para qué sirvo yo a Cristo? Una fe inmadura. Volvió atrás. ¿Sabe por qué? Porque dice la interpretación de Jesús de aquella parábola que la palabra no tenía raíz. Y Jesús fue enfático. La palabra no tenía raíz en el tal. Por eso volvió atrás. El autor de este salmo, dije, que resalta para mí una fe madura, porque a pesar de que está diciendo y está reconociendo que atraviesa no por días, sino por temporadas de dificultad y de dolor, de angustia, él sabe que eso no es un mensaje, que ese mensaje no está diciendo Dios no está contigo. Él sabe que el mensaje no es Dios no está contigo. Él sabe, dice el salmista, mi Dios está conmigo. Cuando estoy alegre, mi Dios está conmigo cuando atravieso por dificultades. Mi Dios está conmigo en el monte, mi Dios está conmigo en los lugares bajos, en el valle. Y esa experiencia de vida, el autor la revela a lo largo de estos 172 versículos. Pero siempre vuelve a la palabra. Su palabra me vivifica. Cuando estaba abatido hasta el polvo, su palabra me vivificó. Ella fue mi consejo. Ella fue mi consuelo en la aflicción. Porque su palabra es verdad. Su palabra no es mentira, su palabra es verdad. Y su palabra no está supeditada a la experiencia por la que esté atravesando en el momento. Su palabra es
vida y es permanente, no cambia. La palabra de Dios no cambia porque Dios no cambia. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra, su revelación es la misma. Hay de aquellos que quieren cambiar la revelación. Hay de aquellos que quieren torcer su palabra, queriendo hacer decir lo que no dice. Por eso dice la Biblia, sobre los tales, la condenación ya no se tarda. La palabra de Dios no se puede torcer. Dios no desaparece cuando atravesamos por circunstancias difíciles. Dios no se va de nuestra vida. El Señor no se va de nuestra vida cuando atravesamos por momentos difíciles. Sin embargo, nos permite atravesar por momentos así. A pesar de que está con nosotros, Jesús atravesó por momentos bien difíciles. Desde siempre. Y el momento más difícil fue cuando ya se acercaba aquella hora en que iba a ser entregado. Y oró. Y oró. Buscó el rostro del Padre. Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. Y dice el libro de Hebreos que su ruego fue escuchado. Oiga bien. Fue escuchado. Y aquella noche en el huerto de Getsemaní, ¿sabe qué significa Getsemaní? Significa prensa. Ese nombre significa prensa. Se refería a la prensa que se usa para exprimir las aceitunas, el fruto del olivo, para extraer de allí el aceite. Jesús estaba orando allí en Getsemaní, en la prensa. Estaba siendo prensado. Dice que mientras oraba, como grandes gotas de sangre salieron por sus poros. Estaba afligido. Entonces el libro de Hebreos dice que por su temor reverente fue escuchado. Jesús fue escuchado, pero fue crucificado. Pero dice que fue escuchado. ¿Sabe por qué? Porque la cruz no fue el ocaso de su vida. La cruz no logró cancelar su vida. Todo lo contrario. Eso fue lo que Satanás pensó. Lo vencí. Sin embargo, dice la Biblia que allí en el madero estaban siendo exhibidas las potestades superiores. Allí en el madero fue vencida la muerte. Allí en el madero fue vencido el pecado. Y dice que tomó el pecado de toda la humanidad y lo clavó en la cruz. Por eso ahora el que le recibe es perdonado, porque ese pecado nuestro fue clavado en la cruz. Porque un hombre, completamente hombre, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El salmista tuvo momentos en que llegó a estar abatido, y yo quiero describir esa experiencia de David. Salmo 119, y vamos a la cuarta sección, verso 25. Salmo 119 y verso 25. Y dice la Escritura: abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Qué estaba abatido? Su alma. El alma es nuestro verdadero yo. Allí es el asiento de nuestras emociones. Allí está nuestro carácter, nuestra personalidad. Reside en nuestra alma, y no hay dos almas iguales. Dios creó a cada alma, a cada ser humano bajo este sol, con una peculiaridad, y no hay dos iguales. No hay dos almas iguales. Se habla mucho del DNA, no hay dos DNA iguales, imposible clonarlo, ¿verdad? Hay clones, se han clonado animales,
DNA, imposible clonarlo. Imposible reproducirlo. Tenemos un sello particular cada uno. No hay dos almas iguales. El salmista dice aquí: abatida hasta el polvo está mi alma, todo mi ser, lo que yo soy. Estoy abatido ¿hasta dónde? Hasta el polvo. Dicho de otra manera, he tocado fondo. Estoy tocando fondo. ¿Ha sentido usted alguna vez que está tocando fondo? Llegar hasta el fondo no es el problema. El asunto es qué está en el fondo. Jesús dijo: el que oye mi palabra y la guarda es semejante a un hombre que construyó su casa sobre la roca. Distinto a otro que oyó la palabra y no la guarda. Y es construida su casa sobre la arena. Vino el río, el viento golpeó con ímpetu y la ruina de aquella casa fue grande. ¿Por qué? Y cuando tocó fondo, lo que había era arena. Pero el mismo río golpeó contra la casa que fue construida sobre la roca. También se toca fondo. ¿Qué es lo que hay en el fondo? Si es la palabra, si la palabra de Dios es el fundamento, no caerá. Aunque sople el viento, vengan los vientos, golpeen fuerte. Si el fundamento está firme, no caerá. Alguien lo dijo, lo ilustró de una forma muy particular. Es posible que yo tiemble sobre la roca. Es posible que algún día yo esté sobre la roca temblando. Pero la roca que está debajo de mí no tiembla. Y eso es lo importante. La roca que estaba debajo, esa roca es la roca inconmovible de los siglos. Esa roca no tiembla. ¿Se puede temblar sobre esa roca? Se puede. Pero aunque toque fondo te vas a encontrar con la roca y no, el temblor no llegará a destruir la vida, no pondrá fin a la vida, porque el fundamento está firme. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. La palabra vivifica. Nosotros somos seres vivientes, ¿sí? Me enseña la Biblia. El primer Adán fue hecho ser viviente. El postrer Adán, que es Cristo, es espíritu vivificante. Uno somos vivientes y hay uno que es vivificante. ¿Te vi la diferencia? Los vivientes necesitamos del vivificante. Solo Él es vivificante. No hay humano, no hay hombre sobre la faz de la tierra que sea vivificante. Todos somos vivientes, pero Él es vivificante. Vivifícame según tu palabra. Cristo es la palabra de Dios. Él es la palabra. La palabra de Dios se resume en Cristo. Por eso Juan capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era el verbo, el logos. En el principio era el logos. El logos era Dios. El logos estaba con los hombres y el logos era Dios. La palabra de Dios, que es Cristo, que no se muda ni se cambia y nunca se va. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Quiero detenerme aquí un momento. ¿Qué es ansiedad? Es una experiencia común a todos los hombres, que todos los hombres han pasado
que están pasando o que pasarán en un momento donde muchas cosas son confusas, donde la expectativa de vida no contaba con algo por lo cual se está atravesando. Y produce eso que el salmista identifica con ansiedad. En ese momento en que no hay una respuesta a la vista, solo una, es la palabra de Dios, que aunque no me da la respuesta, me da el fundamento para yo permanecer. Hay cosas de las cuales no tendremos respuesta. Hay cosas por las cuales pasaremos que no tendrán una respuesta. Dice Santiago capítulo 1 que cuando atravesamos por pruebas, oremos a Dios pidiendo sabiduría. ¿Y sabiduría para qué? ¿Para recibir una respuesta de por qué estamos atravesando por eso? No. Para poder ver a Dios en medio de esa prueba. Aleluya. Para poder ver propósito de Dios atravesando por eso que Dios ha permitido en mi vida, de alguna forma. Eso que el salmista identifica con ansiedad. Y dice, dentro de este momento, dentro de esta temporada, susténtame según tu palabra. Romanos capítulo 8, verso 35, enumera una lista que yo quiero ir sobre ella. Romanos 8, 35. Dice, ¿quién? Yo quiero añadir, ¿quién o qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, aquí empieza la lista. Tribulación, Romanos 8, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, y si no es tribulación, angustia, y si no es tribulación o angustia, persecución, y si no es tribulación, angustia o persecución, hambre, y si no es tribulación, angustia o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Ese calificativo está allí por un propósito, detalle importante. Somos más que vencedores. ¿Por qué? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quien nos amó hasta el punto de la cruz. Quien nos amó hasta el punto de llegar a ofrecer su propia vida en lugar nuestro. Será quien nos dará la victoria y la autoridad sobre cualquier circunstancia que llegue. Llegará la desnudez, puede llegar. Llegará el peligro, llegará la espada, puede llegar. Puede llegar la persecución, puede llegar. Pero ¿cuánta autoridad tiene eso sobre mí? Jesús lo venció en la cruz. Por eso somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro, aquí está la otra lista, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y por si acaso algo se le olvidó al apóstol mencionar, ninguna otra cosa creada, menciónelo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso este mismo apóstol
pudo decir en una de sus epístolas, podremos estar derribados, pero no destruidos. ¿Y cómo se entiende eso? Derribado y no destruido. Es posible estar derribado, pero no destruido. Hay gente que no están derribados y están destruidos. Si no tiene a Cristo, está destruido, aunque no está derribado. Si tenemos a Cristo, aunque estemos derribados en un momento dado, no estamos destruidos, porque Él pagó el precio en la cruz. Ahí es donde está la diferencia. Quiero ir a un pasaje que se encuentra en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5. Y no me voy a extender mucho más. Primera de Pedro, capítulo 5 y verso 6. Primera de Pedro 5, 6. Y dice el texto bíblico: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad. Deténgase allí. ¿De quién es la ansiedad? Nuestra. No es de Él. Él no está ansioso. Oiga bien, Dios no está ansioso, Dios no está superándose, Dios no está mejorando, Él es perfecto. Él no tiene que mejorar, Él no tiene que evolucionar, Él no tiene ansiedad, la ansiedad es nuestra. Pero Él es tan bueno, dice que eche toda mi ansiedad. ¿Sobre quién? Sobre Él. Sobre Él. Que eche toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mira el próximo verso. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Usted vio eso? Ese es un verso que se usa mucho para referirse al ataque del diablo, a tentarnos a pecar. Pero yo quiero llamar su atención que ese pasaje de Primera de Pedro, donde dice que nuestro adversario el diablo anda buscando a quien devorar, no está en el contexto del pecado. Oyó, no está en el contexto de pecado, sino en el contexto de ansiedad. En el contexto de la ansiedad. Sé sobrio y vela, porque tu adversario el diablo anda buscando a quien devorar. Y había dicho en el verso anterior que echara sobre él toda mi ansiedad. ¿Qué tiene que ver el diablo con la ansiedad? Yo quiero decirle que en tiempos de ansiedad él quiere tomar ventaja. ¿Por qué? Porque es en ese tiempo de ansiedad donde buscando consuelo y buscando alternativas y buscando la salida, podríamos buscar el consejo de alguien que no viene de parte de Dios. Podríamos buscar la palabra de alguien que no viene de parte de Dios. Por eso, algunos en tiempo de ansiedad sacan a Dios por completo, porque Dios no está allí. Allí es donde está el engaño del diablo. Si tú estás solo, tú estás así, pues te lo mereces. Eso fue lo que le dijeron a Job. Dios no está contigo, porque si Dios estuviera contigo, tú no estarías así. Si Dios estuviera contigo, tú no estarías de esta forma atravesando por esta circunstancia.
Dios te abandonó, Dios te dejó, en ti hay pecado, en ti tú has hecho algo terrible para merecer esto. Y dice la Biblia que Job busca, pero mira a ver, Señor, si hay en mi maldad. No ha habido en mi maldad. No era porque había en él maldad, era todo lo contrario. Vivía para Dios en santidad. Era un hombre recto, íntegro, delante de Dios. Era un hombre de Dios. Todo lo contrario, no estaba allí por pecado. Estaba allí porque él era fiel a Dios. Y Satanás quería probar, diciendo, si hay alguien fiel a Dios, es por lo mucho que tú le das. Señor, es por lo mucho que tú le das. Porque nadie te sería fiel si tú no le das. Ese fue el argumento que Satanás llevó a la presencia de Dios. Dice el libro de Job que Satanás fue delante de Dios y le dijo, Él te sirve por lo mucho que tú le has dado. Quítale lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma presencia. Ese fue el argumento del diablo. Es el argumento que muchos aquí han creído. Si Dios no me da, si Dios no me cuida, si Dios no me libra, Dios no está conmigo. Si Dios no me prospera, mi vida no es agradable a Él. Entonces, ¿para qué vivo yo? Por eso usted sabe la historia verídica, fue la vida real, sucedió en la vida de alguien. Y Dios le dio permiso, le quitó todo lo que tenía. Pero no le quitó lo que él era. Entonces una segunda vez fue Satanás delante de la presencia de Dios y le dijo, le quité todo lo que tú le habías dado y mantuvo su integridad. Ahora permíteme quitar lo que eres. Permíteme tocar lo que eres y verás, y ahora sí te maldice. Y le dio permiso para tocarlo a él. Y después de perderlo todo, perdió terriblemente su salud. Fue enfermado de una sarna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Tanto así que dice que con un pedazo de tiesto este hombre se rascaba. No tenía nada sano para rascarse. Con un pedazo de tiesto se rascaba. Pero cuando abría la boca, no pecaba contra Dios. Y en 50 y tantos de capítulos en los que Job habló varias veces, el pasaje termina diciendo, en todo esto que dijo Job, no pecó. En todo lo que dijo no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Despropósito. Yo busqué en el idioma original de dónde viene esa palabra despropósito. En el hebreo, la palabra despropósito, la palabra que se usa para despropósito, era la misma que usaba un criador de ganado para referirse a la cola encrespada de un caballo. Si usted ha visto cómo los caballos encrespan su cola, la esponjan y duplica su tamaño, casi lo triplica. Era el término que usaba un criador de caballos para referirse a esa cola encrespada. Job dijo, en esta cola encrespada por la cual yo estoy atravesando, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. No hay despropósito en Dios. Y dice la Biblia que no atribuyó a Dios despropósito alguno. Y usted sabe la historia, cómo terminó este hombre.
que le fue restaurado todo lo que tenía, le fue duplicado. Y el postrer estado de Job fue mayor que el primero. Y fue quien para perdonar a aquellos que lo aconsejaron mal. Porque en el tiempo de la angustia, cuando estaba angustiado, el consejo que le trajeron sacaba a Dios. Sacaba a Dios. ¿Por qué? Porque Satanás allí en Primera de Pedro dice que eche tu ansiedad. Porque dentro de la ansiedad, si el fundamento de mi vida es su palabra, por su palabra seré vivificado y yo podré ver que Él nunca se ha ido y que Él tiene propósito en todas las cosas. Que Él nunca me ha dejado. Que esa palabra, oiga, lo que necesitamos de Dios, escúchame bien, es que Dios diga, tan solo que diga. Dios dijo y de la nada fue creado todo lo que usted y yo podemos ver. Dios lo dijo, fue por su palabra. Lo que necesitamos es que Dios diga y ha dicho. Por eso, nuestro fundamento tiene que ser su palabra, porque el mundo es cambiante. ¿Usted lo sabe? ¿Usted sabe? Estamos viviendo días en que el mundo está cambiando a pasos agigantados. Lo que hasta hace poco era malo, ahora es bueno. Legalmente, ahora es bueno. Que hasta lo más tierno en la vida, nuestros niños, están siendo enseñados. Están siendo, no enseñados, están siendo adoctrinados por la oficialidad, oficialmente siendo adoctrinados por aquel que oficialmente tiene acceso a sus vidas. Nuestro sistema de instrucción está instruyendo, adoctrinando a nuestros niños en dirección diametralmente opuesta a la palabra de Dios. Diametralmente opuesta. Fue restaurado, no solo restaurado, sino también aumentado. Colosenses 3:16 dice, y ahora sí termino, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Que more, que la palabra de Cristo more en abundancia en tu corazón. Porque ¿de dónde sacarás? ¿De dónde sacarás el fundamento? ¿Con qué serás vivificado? Con su palabra. Porque si no es con su palabra, algún consejo va a aparecer. Un consejo que no viene de Dios. Ahí está Primera de Pedro. Un argumento que se levanta. Primera de Corintios 10 dice que nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento. Las fortalezas de las que hablo no son las fortalezas demoníacas. Existen fortalezas demoníacas, pero fueron ya vencidas, ¿sabes? Fueron ya vencidas. Las fortalezas de las que habla 1 Corintios 10 son argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Y nuestras almas son poderosas en Dios para derribar esa fortaleza. ¿Sabe qué es una fortaleza? ¿Sabe qué es una fortaleza en ese pasaje? Si usted ha ido alguna vez a Puerto Rico y ha visitado el castillo de San Felipe del Morro, creo que todo puertorriqueño ha estado allí alguna vez. Si es dominicano, ha ido a, ¿cómo se llama? Altos del Chabón. Allí hay una fortaleza. Casi en cada uno de nuestros países hay alguna fortaleza, por lo menos una. Si va a San Agustín,
el castillo de San Marcos. Fortalezas que tomaron décadas en construirse. Grandes bloques, uno sobre otro, lentamente se fue edificando para que soportara el embate del clima, del tiempo, las edades, para que nadie pudiera derribarlos. Y hasta ahora, después de todos esos ataques, nadie derribó ninguna de esas fortalezas, están todas en pie. Esa es la fortaleza a la que se refería Pablo. Son argumentos que se van levantando poco a poco, que vienen a pretender permanecer para que hombres no conozcan la verdad de la palabra de Dios. Su verdad, para mantenerlos fuera y alejados. Esas fortalezas están construidas para mantener fuera a los que están fuera y adentro a los que están adentro. Que los que están afuera no entren, que los que están adentro no salgan. Pero esa es la fortaleza. Y nuestras armas en Dios son poderosas para destruir fortalezas como esas, que en este caso son argumentos. Job dijo: yo no vivo por argumentos, yo vivo por su palabra. Y su palabra dice que Él es amor. Su palabra dice que Él me ama. Su palabra dice que Él está sobre mí como poderoso gigante. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Por eso, aunque esté tocando fondo, el fondo, nuestro fondo tiene que ser su palabra. ¿Qué ha dicho Él? Ese es nuestro fondo. Y aunque llegue a tocar fondo, de allí me levantaré. Aunque en temporadas de mi vida llegue a tocar fondo, de allí nos levantaré, porque de allí no hay más. Él es el fundamento. Más abajo de allí no se puede llegar. Y de allí Él levanta. De allí Él levanta para poner en lugar espacioso. De allí Él levanta para poner nuestros pies sobre lugar alto, sobre peña. Por eso, en la noche será el lloro y en la mañana será la alegría. Me gusta ese pasaje. Por eso los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como las águilas. Y aunque hayan estado abatidos hasta el polvo, quien lo mira a Él será levantado. Y lo que fue causa de abatimiento será testimonio. Estemos puestos de pie. Señor querido, Padre bueno, tu palabra es viva y es eficaz. Gracias por tu palabra. Señor amado, yo oro a ti por todo aquel que atraviesa por momentos difíciles. Cualquiera de mis hermanos que esté atravesando por momentos difíciles, que sea tu palabra su consuelo, su expectativa, su fundamento en esta hora. Señor querido, tú eres con el tal, Dios mío, y ante abatida hasta el polvo esté su alma. De allí tú lo vas a levantar. De allí tú le vas a levantar. Ah, Dios, porque tú eres fiel. Tú eres bueno. Señor, tú eres la fortaleza inconmovible de los siglos. A ti correrá el justo y será levantado. Gracias.
Señor, gracias. Padre bueno, gracias por ser fiel. Y gracias por estar en nuestra vida, Señor. Gracias. 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 Dice gracias. Gracias. Amén. Amén.